Ventana Abierta es un espacio de diálogo entre líderes empresariales, sociales que están construyendo América Latina. Es impulsado por la red y la comunidad NET. Bienvenidos. Hola, soy Juan David Aristizábal y el día de hoy tengo a un personaje que se ha dedicado a construir a partir de su proyecto de vida los sueños de muchas personas. Está con nosotros Roberto Moreno, él es el fundador y constructor de Amarillo. Hoy nos va a contar sus secretos, sus libros favoritos y las recomendaciones para construir una visión que inspire a la gente. Roberto, uno de los principales retos que se tiene hoy en día a la hora de crear empresa, de hacer participar de proyectos de país, tiene que ver con la visión. Y tú en varias ocasiones has hablado de eso, la importancia de tener una visión clara. ¿Cómo en momentos de incertidumbre uno entusiasma a la gente alrededor de una visión o cómo se construye cuando ni siquiera hay entusiasmo sobre el futuro? Siempre uno tiene que pensar como en esa meta audaz de lo que uno quiere, y yo creo que el sueño no tiene uno que dejar por ejemplo, alguien que quiere ser futbolista, por ponerle el ejemplo. Entonces, si yo quiero ser futbolista, tengo el caso de mi hijo menor, futbolista extraordinario en el colegio, después se fue a España a practicar y le rompieron el ligamento cruzado de la rodilla. Y entonces, pero él, así como le pasó a Falcao, y mire a Falcao, entonces así siguió con su sueño, tuvo un traspié. Y yo digo que a veces en el camino, y uno lo va a encontrar mucho en los negocios, que uno tiene, que se cae, como cuando se cae del caballo. Si se cae del caballo, toca montarse rápido otra vez. Entonces yo creo que uno tiene, no perder la visión y el sueño de para dónde quiere ir y pensar en ese gran sueño y ese futuro. Y eso es lo que lo motiva a uno y de verdad lo entusiasma a seguir adelante. Bien importante. Roberto, uno de los retos que hoy tiene el país y América Latina es poder enfocarse frente al futuro y ver las oportunidades y no todas las dificultades. Eh, Hoy, si tú tuvieras que hacer como un diagnóstico de oportunidades, ¿dónde están las oportunidades para nuestro país y para América Latina? Bueno, yo creo que oportunidades hay siempre, y a veces nosotros los seres humanos nos gusta ver todos nadar para el mismo lado. Entonces, hoy todo el mundo quiere sembrar flores, entonces vamos todos y sembramos flores, por ejemplo, un ejemplo. Pero yo creo que hay oportunidades de siempre. Entonces, por ejemplo, en el negocio de la finca raíz, que es el nuestro, que tiene sus ciclos, a veces siempre hay oportunidades, depende del nicho de mercado y dónde está uno. Yo creo que en nuestro país hay una gran oportunidad de grandes opciones de hacer diferentes cosas, sobre todo es un país de ciudades, un país de regiones, y las diferentes regiones tienen sus ciclos, y yo creo que puede que en una región la cosa no esté tan bien, pero en otra está mejor. O en unos estratos, por ejemplo, tú estás en la vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social, vivienda media, vivienda de estrato alto. Entonces, ahorita, por ejemplo, el año pasado se vendieron más viviendas de interés social en la historia del país. Y este mes pasado fue el mes que más viviendas se vendieron en Colombia, casi 18.000 viviendas. Y pensando uno que está en pandemia, ¿por qué? Pues fue una oportunidad la pandemia, porque las personas nos fuimos todos a la casa, producíamos nuestra casa, nuestros 3 espacios se unieron en uno, nuestro trabajo, esparcimiento y vivienda, y al mismo tiempo el estudio de los muchachos, los colegios, todo entre la casa. Entonces, ahí se volvió una oportunidad de que empecemos, oiga, si me voy a quedar en la casa, de golpe quiero una casa más grande, de golpe quiero una casa en el campo. Entonces, empiezan a verse oportunidades donde había una crisis. Entonces, ¿cómo logro aprovechar ese mercado y ese cambio de tendencias y estar a la vanguardia, de estar presente de cuáles son los cambios? Y yo creo que ahí es cuando yo digo que uno tiene que estar nerviosito y atento a lo que está pasando. Entonces, eso es bien importante, estar bien despierto y ver las oportunidades que siempre las hay. Roberto, y eso que mencionas de estar despierto, estar nerviosito, ¿uno cómo lo fomenta? Es decir, es muy fácil uno quedarse como en su zona de confort, tanto en habilidades. ¿Qué haces tú o qué te ha servido para siempre vivir nervioso y estar encontrando esas oportunidades? Eso viene de la pasión con que uno haga las cosas. Y si uno realmente está apasionado por lo que quiere,
así como te ponía el ejemplo del futbolista o el corredor de carros o el deportista, el que sea, lo mismo en los negocios. ¿No? Al que le gusta el negocio de la agricultura o de la ganadería, pues también está apasionado y le apasiona ir a ver su finca y su ganado y todo. En el caso nuestro, la construcción. Entonces, para mí, la pasión de poder hacer una gran urbanización, que es lo que estamos haciendo, y poderle entregar a estas familias un entorno extraordinario y después ver lo que pasa y la interacción de lo que pasa en estos proyectos, pues lo apasiona a uno y uno motiva al resto del equipo con ese sueño y cómo los pone a todos a soñar para el mismo camino. Y yo creo que eso es lo que de verdad nos mantiene a todos como despiertos y atentos. Y yo creo que si uno empieza a pensar que no se puede, empiezas a deprimirse y si se deprime entonces peor. Y entonces mi mamá tiene un dicho que es muy bueno. Si usted necesita pedirle un favor a alguien, pídaselo a alguien bien ocupado, porque los desocupados no tienen tiempo. Y es lo más cierto del mundo. Entonces, entre más ocupado esté uno, más atento está y eso lo mantiene a uno pues vital. Yo creo que hay que comer bien, hacer ejercicio y estar vigente y eso le despeja a uno la mente, el hacer ejercicio, el comer bien y en dormir bien y en relacionarse bien y rodearse de gente positiva, de personas positivas. Porque si uno se rodea de personas negativas, pues empieza uno a meterse en el mismo cuento y empieza a quejarse y que no se puede y que no se puede, entonces se vuelve uno, el futuro es que no se puede. Pero si empieza uno, venga, sí se puede, camine, vamos, y entusiasma uno el resto del equipo. Roberto, si hay un libro que tú dices hay que leerse o leerse en la vida, ¿cuál es? Bueno, mira, yo leí 3 libros que me parecen muy interesantes de un mismo actor que se llama Jim Collins, sobre todo en el tema de empresa. Él es un profesor de Stanford, de la Universidad de Stanford en Palo Alto, y él escribió 3 libros, pues 4, y 3 de ellos que me leí muy bueno, me he leído todos, pero uno era, él cogió y estudió las empresas más exitosas listadas en la Bolsa de Nueva York en diferentes sectores de la economía. Y entonces se puso a mirar por qué estas empresas pues se construían y una les iba mejor que las otras. Entonces lo llamó Build to Last, ¿no? Entonces, pues son compañías milenarias de mucho tiempo que venían y se destacaban siempre en sus resultados. Entonces ese fue el primer libro. Y después entonces le dijeron, bueno, pero sí, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces escribió otro que se llama Good to Great. Entonces eran buenas y por qué se destacan adicional a las otras. Entonces viene la crisis del 2008 y algunas de estas empresas fallaron. Entonces dije, bueno, señor, ¿no era que es que eran great? Entonces, how the mighty fall. Entonces, cómo las excelentes caen. Y entonces ahí escribió y describió cómo uno mismo dentro de una empresa se puede empezar a volverse complaciente y el éxito es el mayor enemigo, es el éxito. El mismo éxito es el mayor enemigo de uno, porque cuando uno se la cree, entonces ahí es cuando falla. Entonces, el último libro, que es el que más me gusta, y ahí sí es el que me preguntaste, es Great by Choice. Entonces, yo soy excelente por decisión. Entonces, si yo quiero ser excelente, pues por decisión propia. Entonces, en ese libro él habla de las empresas que tienen los no negociables. Entonces, hay ciertas cosas que de esa línea no me paso. Entonces, si te lo pongo en amarillo, yo venía aplicando eso, pero nunca había caído en cuenta que eran los no negociables que el hombre describía. Y es, por ejemplo, si voy a comprar un terreno, lo compro con equity o con capital, no con deuda. Si voy a hacer una etapa de un proyecto hasta que no llego a punto de equilibrio, no arranco el proyecto, porque pongámosle que vamos en boom para arriba, prevendí muy rápido y todo va divinamente y de golpe viene una crisis y entonces si yo no tenía el músculo y todo esto, pues puedo entrar en crisis. Entonces, por eso hay que ser muy rigurosos en las etapas de los proyectos, en los puntos de equilibrio y ser muy juiciosos con el tema financiero. Entonces, me pareció que había una cantidad de cosas ahí muy buenas sobre el tema de por qué se diferencia uno de los demás y qué medidas toma para de verdad great by choice, que yo quiero ser por decisión propia. Y yo creo que eso es bien importante. Y hay otro libro también chévere que es Los Océanos Azules. Los Océanos Azules, no sé si lo saben nombrar. Y es donde la competencia no es tan relevante. Entonces, hay ciertos sitios que es el Mar Rojo, donde todo el mundo se está matando.
Entonces, y todo el mundo baja precios, no sé qué peleando. Y hay otro que es el Océano Azul, donde la competencia no es tan relevante. Y de ahí me salió la idea de las ciudades dentro de ciudad. Cuando yo hago un pedazo de ciudad grande, pues ya se necesita más capital, se necesita otros actores institucionales diferentes. Cuando voy a hacer un edificio en la cuadra cualquiera, pues estoy compitiendo con el arquitecto, el abogado, el ingeniero, la abuela que le dio la casa al hijo que era arquitecto, entonces estás compitiendo con todo el mundo. En este otro, pues ya tiene que ser uno más profesional, más dedicado. Entonces, ese libro también me pareció muy interesante y le aplica a cualquiera. Roberto, y sin ponerle tamaño a los sueños, pero ahí dices algo que es muy importante en esos océanos azules, también es la ambición en el sentido positivo, es pensar en grande. De acuerdo. Yo que vengo de región montañera, dicen que el cariño ni se compra ni se vende, pero yo a veces creo que la ambición tampoco, ni se compra ni se vende, Sí. pero sí se puede inspirar a la gente. ¿Cómo lograr inspirarse a construir sueños en grande y no en chiquito? Ya para Sí, yo terminar, creo que última pregunta. ok. No, y de verdad, pues en Colombia nos cuesta trabajo a veces pensar en grande y tenemos el diminutivo que nos afecta. El carrito, la casita, la finquita, no, aquí nos toca pensar en grande y yo creo que es cómo nos imaginamos ese sueño grande y empezar a pintárselo y alinear a todo el mundo con ese sueño. Yo creo que aquí en Amarillo lo hemos logrado con Ciudad Verde, con Fontanar, con varios proyectos que hemos hecho a la Media del Río en Barranquilla, de que sí se puede y demostrar que sí se puede hacer. Ahorita estamos estructurando un proyecto de renovación urbana, que es el proyecto más ambicioso que se va a hacer en Bogotá, que es Prosenio, que es en la calle 85 con carrera 15. Vamos a tumbar 3 manzanas, 263 propiedades y vamos a hacer 3 torres de vivienda, 2 torres de oficinas, un teatro y una plaza comercial a todo lo largo de la carrera 14 que se va a volver peatonal. Entonces, eso es miércoles. Cuando empezamos eso, aquí todo el mundo me dijo, usted está loco. No, venga, vamos a hacer esto y sí se puede. Y ahora todo el mundo está montado, hasta las asociaciones de vecinos, todo el mundo está encantado, porque de verdad eso va a cambiar la ciudad y va a ser un ícono para la ciudad y de verdad de bienestar para todos y de empleo y de bienestar. Entonces, es cómo logro alinear a todo el mundo en este sueño y yo creo que es con el ejemplo. Y si uno mismo está ahí metido ahí en las barras, trabajando y remando con todos, es como logro animar a todos a empujar. Roberto, gracias. Gracias porque la voz, el ánimo, lo entusiasma a uno. Muchísimas gracias por este espacio. No, Juan David, a ustedes, muy queridos, muchas gracias por la invitación y aquí estamos atentos. Cuando necesite casa ya sabe dónde tiene que llamar. Así es. Un abrazo. Gracias. Bueno, lo mismo. Chao, chao.